Muy bien, bueno, pues buenas tardes. Vamos a abordar la tercera reflexión, siempre en torno a Jesús, y vamos a dedicarla, esta tercera charla, a la condición, al misterio último de Jesús, a la clave última de comprensión de Jesús, en su ministerio y en lo que es su propia humanidad, ¿no?, de la cual comenzábamos hablando esta mañana. A Jesús le llaman de distintas maneras, ¿no? Se reconoce como profeta, cosa que a él no disgustaba, aunque no se sentía del todo identificado. Le llaman rabí, maestro. Todas esas designaciones son insuficientes, ¿no? La figura, la actuación de Jesús desborda sin duda esos calificativos con los cuales el pueblo de Israel le identificaba, ¿no? Bueno, parece ser que Jesús no se designó nunca a sí mismo de modo abierto como Hijo de Dios. Y como ha escrito uno, mejor para él, lo cual le acredita, porque solo los locos andan por la calle diciendo que son Dios, como los que también un poquito pasados se identifican como Napoleón. Si los evangelios le llaman así, en los sinópticos el título Hijo de Dios nunca aparece en labios del propio Jesús. Y solo ya el cuarto evangelio, que es muy tardío y que, como sabemos, ya es una profundización teológica bastante creativa sobre Jesús, teniendo también, indudablemente, ese evangelio una estructura histórica, biográfica, pero ya profundiza mucho teológicamente sobre la figura de Jesús, expresando ya la teologización de su historia que ya tiene lugar a final del siglo I, ¿no? Los cristianos orientales llaman a San Juan el teólogo. Bueno, pues solo ahí, en el cuarto evangelio, ya muy teológico, muy elaborado por la reflexión de los primeros cristianos, solo ahí aparece ya esa declaración de Hijo de Dios, puesta en labios del propio Jesús. Por lo demás, si en el Antiguo Testamento se designa al Mesías como Hijo de Dios, ¿sí?, esa designación aplicada al futuro Mesías no implicaba realmente la divinidad. Y además muchos otros tenían el título de Hijo de Dios: los ángeles, Israel mismo, el rey, los príncipes. En el caso de Jesús, su manera de tratar a Dios y de considerarse y presentarse como hijo, con una espontaneidad sin precedentes, manifiesta una peculiar condición filial, como vamos a ir contando de modo indirecto, pero inequívoco, porque, repito, directa explícitamente a Jesús nunca
se presentó como el Hijo de Dios o como Dios. La fuerza de Jesús, ¿no? Su autoridad, que la gente percibía con sorpresa y agrado, ¿no? Nace de aquí, que es el secreto o el misterio último de Jesús, ¿no? Su intimísima y singular unión con Dios, que atraviesa y sostiene toda su predicación, todo su comportamiento, toda su misma humanidad personal. Observaba Jean Guitton, un filósofo católico de mitad del siglo pasado, que Jesús no se comporta como si fuera hijo de Dios, cosa que, como decíamos, se decía de muchos elementos del pueblo judío, sino como el Hijo. El Hijo. Decía Guitton, el Hijo. Su doctrina, su mística, su soledad, su camino, su verdad, es precisamente ser el Hijo en un grado incomunicable. Justamente como el Hijo, que tiene una relación absolutamente singular con Dios, Jesús se presenta como el último enviado. Y así, insisto en esto, de modo indirecto Jesús está haciendo presente su conciencia, su plena convicción de ser el Hijo. Esta mañana decíamos, por ejemplo, las exigencias del seguimiento que Jesús plantea. Dejar padre y madre, dejarlo todo, dejar el trabajo. Si alguien no me confiesa, no es digno de mí. Cargar con la cruz y venir conmigo. Esas exigencias de adopción de la mañana solo las puede plantear Dios. No hay ningún hombre que pueda exigir a otro hombre tanto, de fidelidad, de entrega, incondicionada a sí mismo, ¿no? Esas exigencias, decíamos esta mañana, son sumamente reveladoras de quién se siente Jesús. ¿Qué conciencia tiene Jesús de sí misma? Queda muy explicitada esa conciencia, esa autoconciencia, justamente la radicalidad, la incondicionalidad que exige para ser discípulo suyo. Bueno, pues así es, ¿no? De igual modo, en la parábola que voy a mencionar brevemente, que de ese modo indirecto, pues también es muy revelador. La parábola de los viñadores homicidas, que todos tenemos presente, ¿no? El dueño de la viña la prepara muy bien, la rienda a unos viñadores, los viñadores por 2 veces matan o matan a los que manda el dueño de la viña a recoger la parte que le corresponde. Y entonces el viñador finalmente manda a su hijo, el último. Ese texto, según los críticos del Nuevo Testamento, del Evangelio, es sumamente histórico, ¿no? Y también en esta parábola resulta muy expresiva la conciencia que Jesús tiene de sí mismo como el último enviado de Dios, como el Hijo. El Hijo. Jesús se siente ahí, ¿no? Se identifica a sí mismo en esta historia que narra como el último, el enviado, que es el Hijo, a quien sacan fuera de la viña y matan. Conocemos la reacción violenta de los que oyen la palabra porque se sienten aludidos, ¿no? De esta manera, en este relato, Jesús insinúa que aquel Hijo único, heredero, amado de Dios, es el mismo. Y en esta historia expresó de este modo la conciencia de su filiación divina con el Padre. Siempre de modo indirecto, un poco oculto, un poco escondido, pero inequívoco. De esta manera Jesús estaba presentando, ¿no?, esa conciencia de ser el Hijo. Además de lo que podemos observar en otras enseñanzas, ¿no?, consignadas en textos de suma seguridad que traen presente los evangelios y que avalan que Jesús se presentó así, como el Hijo de Dios, de esta manera indirecta. Por ejemplo, el famoso himno de júbilo, ¿no?,
sigue el himno de júbilo. Hay un detalle también importante cuando Jesús habla del fin. Ni siquiera el Hijo conoce, ni siquiera el Hijo. ¿De qué Hijo? Jesús no tiene respuesta a propósito del fin, ¿no? Del fin del mundo, cómo será todo esto. No tiene respuesta. Y dice, ni siquiera el Hijo. Él no sabe, pero añade, ni siquiera el Hijo. El Hijo es Él. Solo eso es conocido por Dios. Y a esto habría que sumar concretos comportamientos que hacen patente de este modo su condición de hijo, como por ejemplo, no podemos entrar ahí, ¿no?, su actuación definitiva en la cruz. En la escena del juicio final, texto fundamental en el Nuevo Testamento, de Mateo 25, Jesús actúa ahí indudablemente en la condición de hijo. Está ahí junto al Padre, juzgando a la humanidad. Y dice, venid benditos de mi Padre. Venid benditos de mi Padre. Ahí ejerce Jesús junto al Padre con el poder divino de salvar o condenar eternamente. Un poder que es único de Dios. Este es el punto de vista decisivo, como estoy diciendo, la clave última de comprensión de Jesús de Nazaret, ¿no? El último punto de vista decisivo de toda su persona y su obra. La pretensión de tener una misión directa de parte de Dios, actuando por ello con la autoridad del mismo Dios en su persona. Jesús, por ejemplo, nunca, esto es un dato muy conocido, ¿no?, nunca presenta una legitimación de su labor como sí tenían que hacer los profetas de Israel cuando narraban su vocación. Es una cosa muy conocida, ¿no? No hay narración de una llamada, una vocación que tuviera Jesús. No era uno y después como cualquier profeta, ¿no? Fue llamado y cambia la vida y se dedica a esto. Ser el oráculo de Yahvé en medio del pueblo. Jesús no tiene vocación, no tiene conversión, no tiene un giro en la vida. Los profetas mencionaban, bueno, es que a mí me llamó Yahvé, yo era cultivador de escombros, pero me llamó Dios y aquí estoy como oráculo suyo, ¿no? Jesús nunca menciona una recepción de la palabra de Dios que llegara a él de improviso y que le cambiara la vida. De esta manera, no hay elemento de la vida de Jesús o de su actividad que no tenga su lugar en el conjunto de su misión asumida libremente y en profunda identificación con ella. En el Evangelio de Juan, que como digo ya es muy maduro teológicamente, pues este hecho está en el centro de toda la historia de Jesús, ¿no? Él dice directamente que ha venido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo su ministerio, en definitiva, tendrá como fundamento y centro el Dios que le envía, que por él, a través de Jesús, quiere ofrecer la salvación definitiva al hombre. Decía von Balthas, el famoso teólogo suizo, ya fallecido hace unos años, ¿no?, una de las grandes figuras de la teología católica, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX. Decía Baltasar, cuando Jesús habla de venida, la venida, para eso he venido, esa venida suya, solo puede tener como punto de partida a Dios. El Padre es quien envía, el que en el acto del envío funda la existencia de Jesús como el enviado sobre la tierra. El Padre el que le acompaña y determina, desde el principio su meta. De ahí que el cumplimiento de la voluntad del Padre no sea una cosa más, entre otras, en el ministerio de Jesús, porque Él vive estrictamente para hacer la voluntad del que le envió. No podría hacer otra cosa, porque existe radicalmente
desde el que le ha enviado. Así tiene lugar, ¿no?, la profunda identificación entre Jesús, su misión, y el Dios que le ha enviado. Más aún, la conciencia clara de que Él mismo es el don definitivo. La conciencia de que Él es el don definitivo de Dios a los hombres sus hermanos, lo cual supone inequívocamente el conocimiento de parte de Jesús de esa exclusiva, singularísima condición de Hijo de Dios. Por tanto, la humanidad de Jesús se perfila como Hijo. A mí me parece que esta es una captación muy justa y muy necesaria en la comprensión de Jesús, de su humanidad. Bien, también hablábamos esto mañana, ¿no? La humanidad de Jesús se perfila y se capta bajo la condición filial. Es el Hijo, viviendo como Hijo la relación con Dios, situándose ante Dios como Hijo, como el Hijo. El Hijo, Él es el Hijo en la fidelísima realización de su misión en la amorosa entrega al querer del Padre. Toda su existencia humana se desarrolla en una permanente apertura a Dios, en la mayor confianza en su poder, en un diálogo vivo, sostenido en la oración frecuente y en una obediencia amorosa, filialmente amorosa, amorosamente filial a la voluntad y a la obra, al proyecto de Dios. Y esa obediencia de Jesús, como podemos ver en muchos momentos, es gozosa. Jesús se complace, se deleita, como el himno de gratitud que mencionaba antes, ¿no? Jesús se siente gozoso, complacido por el proyecto de Dios que está realizando, ¿no? Una obediencia gozosa experiencia filial. Esto también puede ocurrir entre los hombres, ¿no? El hecho recurrente en los evangelios de que la voluntad de Jesús aparece perfectamente identificada con la voluntad de Dios. En definitiva, su modo de existir como Hijo de Dios es único, nadie lo ha vivido así y está transparentando esa filiación divina, el ser de Jesús como el Hijo eterno hecho hombre. Nadie, repito, como Jesús, ha presentado una autoconciencia y una pretensión ante Dios y ante los hombres tan fuerte como él. Hay que reconocer que la pretensión religiosa o la pretensión teológica de Jesús no ha sido igualada. Nadie en la historia de las religiones ha tenido esta pretensión, esta conciencia inequívoca de esta perfecta pertenencia, perfecta unión, identificación con Dios Padre. Todo el quehacer de Jesús se asienta en esa exclusiva relación que ha mantenido con el Padre. Se emociona Jesús, como decimos, ¿no?, ante el querer de Dios. Lo expresa de esta manera, en estos sentimientos de alegría. Vive en permanente unión con Él, busca momentos de soledad para ese acercamiento tan exclusivo, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. En definitiva, toda la actuación mesiánica de Jesús, en nombre de Dios, la inauguración del reino, de que hablaba Tomás esta mañana, como oferta de gracia, pone de relieve lo que ha sido su relación con Dios, que, como digo, es el último misterio, el secreto definitivo de la figura y la historia de Jesús Nazareno. El Padre le ha enviado, el Padre le ha conferido su misión, el Padre está en el origen de su yo, dada esa profunda identificación personal, como digo, entre Jesús, su misión y el Padre y su voluntad. Es absolutamente imposible una comprensión justa de Jesús de Nazaret sin contemplar como factor estructural
de su persona y de su historia esta singularísima relación con Dios al que él llama Abba, Padre. Con la misma inmediatez con que se observa a Jesús investido de una misión, se observa esta conciencia suya de ser el Hijo. Jesús vivió, habló y obró como si el verdadero ser de Dios estuviera en él de la manera más íntima, en su vida, en su predicación, en su obra. El ser filial es lo que determina, además, cuidado, vamos un paso adelante, la condición filial, el ser filial de Dios, de Jesús ante Dios, es lo que determina su relación con los hombres, a los cuales está unido en la común humanidad. De hecho, según el Nuevo Testamento, la historia de Jesús, su conocimiento, su fe, su confianza, su obediencia, su perdón, su dedicación a los pobres y oprimidos, todo eso tiene lugar en esa extraordinaria intimidad con Dios, en el seno de Dios mismo, porque eso constituye la historia humana, la historia de la salvación del Hijo de Dios, la definitiva presencia de la gracia en este mundo. Tengo que hacer una mención de algo que ya toco esta mañana, Tomás. Según el testimonio de los evangelios, Jesús, él, invocó a Dios como Abba, Padre. Pero como es bien conocido, esto es una cosa que señala enseguida el periodista, ¿no? Es un dato que salta mucho a la vista, cuando Jesús pronuncia esta expresión, Abba, no se siente un elemento más dentro del grupo que está con él. En su oración personal, cuando habla de la misión que ha recibido de Dios y en otras expresiones directas sobre Dios, Jesús habla siempre de mi Padre, mi Padre. Mientras que a los discípulos, cuando se dirige a ellos, les dice vuestro Padre. Bueno, esta distinción es muy conocida, los biblistas la manejan mucho. De parte de Jesús existe esta neta diferenciación. Nunca dice nuestro Padre. Nunca dice nuestro Padre. Hablando de su misión, lo que tenga que hacer, se refiere siempre mi Padre. Y cuando habla a los discípulos, les dice vuestro Padre. Esto, cuando, por ejemplo, los discípulos les enseña a propósito del perdón, de la misericordia que Dios les ofrece, etcétera, etcétera. Aquí tengo anotados unos cuantos pasos del Evangelio. Bueno, esto muestra que la relación de Jesús en su conciencia propia con el Padre es única, es singularísima, es irrepetible, propia solo de Él, que Él es el Hijo. En esta invocación, en la que se contempla definitivamente la extraordinaria e irrepetible condición filial de Jesús, de esta manera, no solo revela a Dios, se está revelando a sí mismo. En esto queda perfectamente de manifiesto esto, la condición de hijo singular, de hijo eterno, el hijo en un sentido único. Nosotros somos hijos e hijas de Dios a través de Jesús y por gracia suya. Él nos ha revelado el Padre. Desde su absoluta y exclusiva intimidad con el Padre nos abre el camino y nos enseña a invocar a Dios. Él, desde su irrepetible condición filial, nos enseña a todos a invocar a Dios como Padre por gracia suya. Ciertamente, de esto hablamos un poquito esta mañana, ¿no? Esta proclamación clara, aunque indirecta, pero clarísima, de la condición de hijo ante Dios, por parte de Jesús, esto se hace así, de esta manera discreta. Nunca, como dije al principio, anda por acá diciendo yo soy Dios, pero yo soy el hijo de Dios. Clara, pero humilde, modesta, discreta. Más
más bien indirecta. De modo abierto, Jesús, ya digo, nunca les dijo a sus discípulos que era el Hijo de Dios o que para él, el Padre, lo era de manera muy distinta a como lo sería a partir de él para ellos. En la autoconciencia de Jesús, de ser el Hijo, no hay ningún asomo de autodivinización, de endiosamiento. Nunca usa como dominación, ejercicio de un poder, las virtualidades de su condición de Hijo encarnado. Por el contrario, como digo, ¿no?, ofrece la gracia suprema de su condición filial ante Dios en la solidaridad más desinteresada, en la más límpida actitud de servicio, con particular cuidado de los más necesitados, aunque sin dejar de manifestar con sencillez indirectamente su única y exclusiva condición filial. Vuelvo al texto que cité ya esta mañana, que está en Juan, ¿no? Cuando Jesús le dice a Felipe: quien me ve a mí ve al Padre, hemos de entender que la perfecta figura de Jesús se hace ver de modo insuperable la figura de Dios como Padre, y en cuanto a la condición final de Jesús es trasunto de su condición de Hijo eterno, Jesús aparece así también, como el Dios revelado. Bueno, con todo esto, y voy acabando, con todo esto ha ocurrido lo siguiente, que en la segunda generación cristiana, y en la tercera, en la segunda se redactan los evangelios sinópticos, y en la tercera ya aproximadamente el cuarto evangelio, y el carta a los hebreos, el Apocalipsis, bueno, pero ya en la segunda generación cristiana, los cristianos dieron el paso ya, dieron ellos el paso. Bueno, aquí repito, en los evangelios ya el texto de referencia es el cuarto evangelio, ¿no? Bueno, pues ya dieron con mucha naturalidad el paso del comportamiento final de Jesús, de estos modos que hemos comentado, un hecho empírico, Jesús actuaba así, al reconocimiento ya abierto, a la abierta proclamación teológica de su condición filial, en términos perfectamente explícitos y exclusivos. Este paso se dará con toda naturalidad, ¿no? Una mínima maduración teológica en la historia de Jesús llevaba, después de la resurrección y con la gracia del Espíritu, llevaba con mucha naturalidad a la abierta confesión: es el Hijo eterno, que encontramos de manera definitiva y tan bella, por ejemplo, en el prólogo del cuarto evangelio, ¿no? El nombre que cuadraba bien a Jesús, como había que llamarle, lo que reflejaba bien la relación que Jesús había mantenido con Dios, era esto: la perfecta filiación. La perfecta filiación que es trasunto de la condición del Hijo eterno ante el Padre, que quedará reflejada justamente ahí, en el prólogo del cuarto evangelio, ¿no? Llegamos al conocimiento del Hijo eterno, a partir de lo que fue la vida de Jesús como Hijo, en lo que fue humana e históricamente Jesús, es donde se nos manifiesta como el Hijo, de modo que no podemos llegar a su ser divino poniendo entre paréntesis lo que fue su ser humano, porque dijimos por la mañana que justamente la humanidad de Jesús es donde podemos percibir al Padre, y en la condición del Hijo de Jesús podemos descubrir al Padre. El Nazareno será reconocido así desde la segunda generación cristiana, ya con el refuerzo de la experiencia pascual, como el Hijo eterno de Dios. No a pesar de su vida terrena, sino justamente en ella. Solo en la vida terrena
en la humanidad de Jesús se puede captar el sentido de su filiación divina como hombre. Como hombre. Ciertamente, la afirmación definitiva de Jesús como el Hijo único o el unigénito hace de él su verdadero representante ante el mundo. Por eso, no solo lo humano, también lo que de divino se perciba en Jesús está, como dije, esencialmente transido por la relación filial, de tal manera que será, sin mucho, con suma naturalidad, será confesado como el Hijo eterno. Es Dios sí, pero es Dios Hijo, es Dios Hijo. Y así sabremos que Dios tiene un Hijo. ¿Por qué? Porque la historia de Jesús le perfila ante el Padre en condición filial. No solo que es Dios, es el Dios Hijo, o es el Hijo eterno de Dios. Como digo, dentro de la reflexión de las comunidades primitivas, el Evangelio de Juan dará esta expresión perfectamente clara a lo que fue la autoconciencia de Jesús como el Hijo de Dios enviado por Él para la salvación del mundo. Del modo más abierto y reiterado, Juan afirma esta eterna filiación divina de Jesús desde el primer momento. Su condición de Hijo eterno encarnado. Hay muchas expresiones de Juan que manifiestan esto. Voy a citar solo una, ¿no? Jesús se presenta sobre todo aquí en el cuarto Evangelio, ¿no? Pues de muchos modos se afirma, se automanifiesta o se autodefine a sí mismo. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la puerta, soy la vida, soy la luz, soy el pastor, el buen pastor. Todo eso culmina, un texto muy importante, en Juan 8:24, cuando dice, llega a decir Jesús, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. ¿Qué significa esto, yo soy? Porque ya no es, repito, el camino, ni la puerta, ni la luz, ni la vida, ni la viña. Yo soy. Si no creéis que yo soy, eso es lo que los revistas llaman el yo soy absoluto. ¿Y qué significa ese yo soy? Ese yo soy se remonta al libro del Éxodo, cuando Yahvé se presenta, o se define, se revela a Moisés justamente en estos términos. Yo soy el que soy. Los biblistas reconocen fácilmente aquí en el yo soy absoluto, ya sin más determinaciones, un eco de esa autopresentación de Dios a Moisés en el comienzo de la historia del Éxodo, ¿no? Jesús se presentó así, en el lugar de Dios, en la más honda identificación con Dios. De hecho, Jesús, lo que vemos por la mañana, lo conocemos todos bien, provocó un gravísimo conflicto y escándalo teológico. Decíamos por la mañana, sí, ese fue el trauma de Jesús. Desde el punto de vista moral, no le acusaron de nada. Una integridad moral que nadie pudo cuestionar. El problema de Jesús, el conflicto, el escándalo de Jesús fue un escándalo religioso, teológico, que al final le lleva a la muerte. Porque efectivamente ha asumido roles que son de Dios y eso es blasfemo. Y los judíos lo han visto y lo han entendido y es intolerable. Esa presentación novedosa, singularísima, dentro del rígido monoteísmo unipersonal de la fe judía es escandalosa y no puede acabar bien, ¿no? Bueno, voy a ir acabando. Por eso, Abba no es solo la Padre, no es solo la más honda revelación de Dios. Es esto, la revelación de Jesús. La revelación de Jesús. Cuando hacemos el Padre Nuestro sería bueno, ¿no? Que fuéramos conscientes alguna vez de que estamos utilizando el mismo modo con el que Jesús invocaba al Padre. Nos lo ha enseñado Él, nos lo ha ofrecido Él, y
cuando digamos Padre Nuestro, tendríamos que ver, sentir alguna vez eso en nuestras palabras, la resonancia de la invocación de Jesús como Hijo Eterno al Padre que ha compartido con nosotros, ¿no? Bueno, voy terminando ya. Nuestra condición de hijos, ¿no?, que nos ha ofrecido Jesús, compartiendo, para eso soy hombre, compartiendo su condición filial, que en todo caso a su día seguirá siendo, según veíamos, absolutamente singular. Como veníamos diciendo, la radicalidad y la intensidad humana de la condición filial de Jesús le convierten en cifra para los creyentes en él, en cifra, en modelo de la condición de hijo. Aprendemos a tratar al Padre viendo la condición filial de Jesús, que es quien nos ha abierto el camino de la filiación. Ante Dios Padre, Jesús realiza y muestra todo el abanico de experiencias que puede vivir el hombre ante Dios Padre, con todas las tensiones propias, la confianza firme, el gozo incontenido, la inquietud, la pavorosa sensación de abandono de parte de Dios en Getsemaní. El Padre Jesús también ha sentido la ausencia de Dios. En su condición de hijo ha sentido el silencio de Dios. Y es muy importante que en la narración, bueno, los discípulos no saben nada. Entonces, según el relato, aparece el ángel, ¿no? Y el ángel le quiere consolar, le conforta. Pero si seguimos leyendo a continuación, nos damos cuenta que el ángel no satisfizo. Jesús, después de la aparición del ángel, sigue profundamente angustiado. También en esto, la experiencia humana de Jesús, de Dios Padre, abre para nosotros y legitima para nosotros la pavorosa sensación que alguna vez podamos experimentar como creyentes del silencio de Dios. Porque Dios, que se revela, también es Señor y Dios de muchos silencios. Esa relación entre Jesús como Hijo y Dios funda la nueva y definitiva relación del hombre con la trascendencia absoluta. Repito, aprenderemos a ser hijos en la humanidad filial de Jesús según la acredita el Evangelio. Nos ofrece todas las claves, todos los registros de la filiación. Somos ontológicamente criaturas amadas del Creador y ahora, en la revelación, en el ministerio salvífico de Jesús, de criaturas amadas, quedamos definitivamente revelados como hijos muy queridos, por quien el Hijo, en obediencia al Padre, entregó la vida. Bueno, pues nada más. Aquí terminamos. Bueno, creo que a lo mejor en algún paso, he tenido quizá una pequeña densidad teológica, la reflexión, espero que se haya podido percibir un poco suficiente. Si en algún paso ha sido un poco más denso, pues lo siento y como tenemos después un rato de diálogo, podemos explicar, si es que podemos, alguna cosa que así haya quedado un poco más apretada, un poco más espesita.